venia, diputado presidente. Venimos a dar el debate de cara al pueblo de México, al que nos debemos, porque no permitiremos la impunidad con la que se está actuando. Decimos no a una reforma energética que entrega a una empresa altamente rentable, pero que esquilmada por la voracidad de la dirigencia de su sindicato a modo, corrupto, incapaz de levantar la voz para defender la fuente de empleo de sus representados. Decimos no a los privilegios de una burocracia que se ha enriquecido al amparo de la paraestatal. Decimos no a una reforma energética que pulveriza a Pemex y a CFE y las convierte en simples contratadoras de servicios. Decimos no a una reforma energética en la que el Estado pierde la potestad de planear su propia estrategia en materia eléctrica. Decimos no a una reforma energética que entrega nuestro recurso natural a los extranjeros. Decimos sí a la modernización sin privatización que protege el patrimonio de este pueblo que luchó para darnos soberanía nacional. Porque de eso se trata esta reforma, de la soberanía nacional que se está entregando a manos extranjeras. Nuestra defensa, escúchenlo bien, es por la soberanía nacional. La ruindad, la ventaja y la alevosía con la que un puñado de mexicanos actuó en el Senado de la República contra los intereses de la nación son una muestra de la imposición y la intolerancia de quien se sabe perdido de argumentos y razón. Así, sin concluir el debate en las comisiones, al que se está obligado en una decisión trascendental para el país, el asunto se trasladó al Pleno. A pesar de contar con una mayoría reflexiva, sorprendieron en la sesión del Pleno con cambios al dictamen que en ningún momento fueron reservados, y así atropellaron no solo a la Cámara de Senadores, sino al pueblo de México, al que se deben. Esta serie de atropellos demuestran el talante de los intereses que se ocultan tras esta reforma que entrega sin pudor el patrimonio de los mexicanos a los grandes capitales nacionales y extranjeros. Ahora, en la Cámara de Diputados ya se frotan las manos con la aprobación de estas reformas y se ignora el proceso legislativo a que toda reforma debe ser sometida. El desaseo legislativo ya es una constante en este órgano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridículo que hayan reducido a esta expresión a la Cámara de Diputados! Esto no empezó hoy, esto empezó en el Pacto por México. Empezó haciendo acuerdos afuera de la Cámara de Diputados que después se nos vienen a imponer de manera fast track, aquí al Pleno, sin discusión alguna, sin que se pueda argumentar en comisiones y se violenten los procedimientos, las reglas y las leyes. A esto hemos reducido a la Cámara de Diputados y a esto debemos señalar firmemente qué está pasando con este dictamen. ¿Qué está pasando con esta minuta y sus contenidos tan aberrantes con la entrega del petróleo, la petroquímica, el gas, la electricidad a empresas transnacionales? Se privatiza el petróleo extraído, deja de ser propiedad de la nación, se abre a la inversión privada, nacional y extranjera. Eso significa privatización de petroquímica, refinerías, generación, conducción, transmisión y abastecimiento de energía eléctrica. Eso es lo que están dejando plasmado en el artículo 28, párrafo 4 constitucional.
Se permiten los contratos de servicios, utilidad compartida, producción compartida y licencias con empresas privadas que se apropiarán del petróleo y de gas a boca de pozo. Se transfiere la propiedad de los recursos aún antes de su extracción a través de expectativas de beneficios petroleros al permitirles registrarlas como partes de activos contables y financieros de las empresas privadas. Esto en el artículo 27, párrafo séptimo, quinto transitorio. Desmantelan a Pemex y a CFE. Se plantea la existencia de empresas productivas del Estado para que éstas, en asociación de particulares o como empresas particulares, con algunas de las modalidades de contratación, realicen las actividades por cuenta de la nación para obtener ingresos en las áreas estratégicas de la exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos, en sustitución de los organismos descentralizados Pemex y CFE. Esto en el artículo 25, párrafo cuarto y 27, párrafo octavo. Se crea un régimen de transición para desplazar a Pemex de las actividades productivas que actualmente realiza. Aquí está la falacia más grave que publicitan con enorme algarabía al decirle a la población que van a bajar la luz. No sean mentirosos. Con esto, la CENER tendrá que hacer una asistencia técnica a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para encargarse de adjudicar a Pemex las asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 constitucional, siempre y cuando demuestre capacidad económica, financiera y técnica. De no hacerlo, el Estado recuperará los campos para licitarlos a contratos. Ahí está la trampa, ahí está la falacia que nos están queriendo vender y que solamente somete a Pemex y a CFE a que sigan abriendo contratos en todas sus ramas de producción. La transmisión y distribución de electricidad del servicio público se le considerará a una empresa más, a CFE se le considerará como una empresa más que competirá con los particulares. Esto en el artículo 28, párrafo tercero y 16º transitorio. El régimen de remuneraciones de las empresas productivas será distinto al previsto en el régimen para servidores públicos establecido en el 127 constitucional, lo que se puede interpretar como que se establecerá un régimen de prestaciones acorde con las transnacionales. Esto en el 20º transitorio, fracción 2. Todas estas son la serie de señalamientos que no podemos dejar de evidenciar y de aclararle al pueblo mexicano. Se quieren poner ahora en la Constitución con esta aprobación que ustedes, de la manera más cínica y voraz, están haciendo en esta sesión completamente ilícita de la Cámara de Diputados. No se sientan ofendidos por no sesionar en el Pleno. Más ofendidos están los millones de pobres a quienes con esta reforma se les cancela cualquier posibilidad de una vida mejor, porque las reformas solo benefician a empresas transnacionales. No les importan los mexicanos, no les importan nuestros petróleo, sino el quedarse con todo lo que implican las ganancias de estos sectores. Porque a eso vienen, y ustedes con la mayor simpleza se los están entregando. Que la historia los juzgue, que las historias que aquí se van escribiendo se vayan juzgando día a día de las decisiones tan totalmente absurdas, por triviales que están tomando. Y por último,
Por último, porque creo que todavía existe un resquicio de sentido patriótico en este recinto. Y hago un llamado, porque no puede ser que sigamos así atropellando a la nación. No se vale más imposiciones de acuerdos que hayan salido de una discusión que no se haya hecho al interior de la Cámara de Diputados y que como si nada se nos venga a imponer a este recinto. Es cuanto.